El millonario llegó temprano y oyó a la empleada susurrar. No lo mires. El motivo lo heló. El sol aún no había salido cuando don Esteban Alarcón aparcó su coche frente a la mansión. Era extraño que regresara tan temprano de su viaje de negocios. Nadie lo esperaba. El portón chirrió al abrirse, y el sonido de sus propios pasos sobre la grava rompía el silencio de la madrugada. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara encendida en el vestíbulo. Todo parecía igual, excepto por una sensación extraña, una quietud tensa en el aire. Mientras dejaba las llaves sobre la mesa, oyó algo, una voz suave, quebrada, proveniente del pasillo que conducía a la galería de retratos. Se detuvo. Era Clara, la empleada nueva, una mujer discreta, siempre con la mirada baja. Había sido contratada apenas hacía un mes, recomendada por una antigua cocinera del lugar. Esteban nunca había hablado mucho con ella, pero sabía que cumplía su trabajo con devoción. No lo mires, no lo mires, por favor, susurraba ella. El tono era tan cargado de miedo que le erizó la piel. Esteban avanzó lentamente, tratando de no hacer ruido. Desde la esquina del pasillo la vio. Estaba de rodillas frente a uno de los retratos más antiguos de la familia, el del pequeño Mauricio, su hijo fallecido hacía 10 años. El corazón de Esteban dio un vuelco. No había escuchado ese nombre en voz alta desde hacía años. Clara, dijo con voz firme. Ella se sobresaltó y giró de inmediato, pálida como una hoja. Señor, no sabía que había regresado. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó él, mirándola con el ceño fruncido. Clara se levantó torpemente, limpiándose las lágrimas con el delantal. Yo estaba limpiando el polvo, señor. Y luego su voz se quebró. Luego creí escuchar algo. Esteban la observó, confundido. ¿Escuchar qué? Ella bajó la mirada, temblando. Una voz, señor. Una voz de niño. Desde el retrato. El hombre frunció el ceño. Por un instante, pensó que se trataba de una excusa absurda. Pero el temblor en las manos de Clara no era fingido. ¿Una voz? Repitió, tratando de mantener la calma. Sí, señor, susurró ella. Decía mi nombre. Me pidió que no lo mirara. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac lejano del reloj del vestíbulo. Esteban suspiró, intentando reponerse. Clara, quizá está cansada. Este cuadro es solo pintura y polvo. Ella asintió, sin atreverse a levantar la vista. Pero mientras él hablaba, algo cambió en el ambiente. Un viento leve recorrió el pasillo, moviendo las cortinas, aunque las ventanas estaban cerradas. Esteban se giró hacia el retrato. El niño lo miraba con sus mismos ojos, con esa expresión melancólica que el pintor había capturado el día antes de su muerte. Durante un segundo, juraría que esos ojos brillaron. Señor, murmuró Clara, no lo mire. Él dio un paso atrás. ¿Por qué dice eso? Ella respiró hondo. Porque no quiere que lo miren. Cuando alguien lo hace, algo pasa. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Explíquese. Clara tragó saliva. Desde que llegué, todas las noches escucho pasos en este pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero un día vi el retrato distinto. El niño tenía otra expresión, como si estuviera triste. ¿Y qué hizo? Preguntó él, sin saber si enfadarse o temer. Recé, contestó ella. Y la voz se detuvo. Pero anoche volvió. Dijo, no dejes que me mire. Él la observó, paralizado. Él, ¿quién? ¿Usted, señor? El silencio se volvió insoportable. Esteban se acercó al retrato y lo examinó más de cerca. Era absurdo, se decía. Sin embargo, algo en esa mirada infantil lo mantenía inmóvil. Y entonces lo recordó. Ese cuadro no era una copia del retrato oficial del niño, sino una versión que él mismo mandó ocultar, pintada después del accidente. Nadie más sabía que existía. En esa versión, el artista había plasmado al niño con la cicatriz en la frente, tal como fue hallado aquella tarde trágica junto al lago. ¿Cómo podía Clara haberlo sabido? Esteban dio un paso atrás, con la respiración acelerada. ¿Quién le habló de esta pintura? Preguntó. Nadie, señor, dijo ella, con la voz casi inaudible. Pero yo conocí a su hijo. El hombre la miró, desconcertado. Eso es imposible. Mauricio murió hace 10 años. Ella asintió. Sí, señor. Yo era enfermera en el hospital donde lo trajeron. Yo estaba allí cuando lo reanimaban. Él me tomó la mano.
Me dijo algo antes de irse. Esteban sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué dijo? Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. Dijo, dígale a papá que no me mire, que no mire lo que hice. El mundo se detuvo. Esteban se apoyó en la pared, pálido. Su mente volvió a esa tarde fatídica, el auto al borde del lago, el pequeño Mauricio intentando arrancar el coche sin saber que estaba en pendiente. El golpe, el agua. Siempre había pensado que fue un accidente, pero ahora las palabras del niño lo helaron. No mire lo que hice. Clara dio un paso hacia él, temblando. Perdóneme si le hago mal, señor, pero desde que llegué aquí, siento que el niño quiere decirle algo, que no quiere que usted lo recuerde con culpa. Él levantó la vista hacia el retrato. El rostro del niño parecía distinto, más sereno. Y entonces entendió. No era un mensaje de reproche, sino de perdón. Esteban se acercó, tocó el marco con la yema de los dedos y murmuró. Lo miro, hijo, pero esta vez sin miedo. Una corriente cálida recorrió el pasillo, como si una puerta invisible se hubiera cerrado suavemente. El aire volvió a la calma. Clara suspiró, aliviada. Ya está, dijo, con un hilo de voz. Se fue. El hombre asintió, con los ojos húmedos. Gracias, Clara. Usted trajo paz a esta casa. A partir de ese día, el retrato del niño fue retirado y llevado a la capilla familiar. Esteban visitaba el lugar cada domingo, con una flor blanca en la mano. Y Clara, cada vez que pasaba por aquel pasillo vacío, repetía en silencio. A veces, mirar el pasado no es castigo, es la forma de dejarlo ir. El millonario llegó temprano y oyó a la empleada susurrar. No lo mires. El motivo lo heló. El sol aún no había salido cuando don Esteban Alarcón aparcó su coche frente a la mansión. Era extraño que regresara tan temprano de su viaje de negocios. Nadie lo esperaba. El portón chirrió al abrirse, y el sonido de sus propios pasos sobre la grava rompía el silencio de la madrugada. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara encendida en el vestíbulo. Todo parecía igual, excepto por una sensación extraña, una quietud tensa en el aire. Mientras dejaba las llaves sobre la mesa, oyó algo, una voz suave, quebrada, proveniente del pasillo que conducía a la galería de retratos. Se detuvo. Era Clara, la empleada nueva, una mujer discreta, siempre con la mirada baja. Había sido contratada apenas hacía un mes, recomendada por una antigua cocinera del lugar. Esteban nunca había hablado mucho con ella, pero sabía que cumplía su trabajo con devoción. No lo mires, no lo mires, por favor, susurraba ella. El tono era tan cargado de miedo que le erizó la piel. Esteban avanzó lentamente, tratando de no hacer ruido. Desde la esquina del pasillo la vio. Estaba de rodillas frente a uno de los retratos más antiguos de la familia, el del pequeño Mauricio, su hijo fallecido hacía 10 años. El corazón de Esteban dio un vuelco. No había escuchado ese nombre en voz alta desde hacía años. Clara, dijo con voz firme. Ella se sobresaltó y giró de inmediato, pálida como una hoja. Señor, no sabía que había regresado. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó él, mirándola con el ceño fruncido. Clara se levantó torpemente, limpiándose las lágrimas con el delantal. Yo estaba limpiando el polvo, señor. Y luego su voz se quebró. Luego creí escuchar algo. Esteban la observó, confundido. ¿Escuchar qué? Ella bajó la mirada, temblando. Una voz, señor. Una voz de niño. Desde el retrato. El hombre frunció el ceño. Por un instante, pensó que se trataba de una excusa absurda. Pero el temblor en las manos de Clara no era fingido. ¿Una voz? Repitió, tratando de mantener la calma. Sí, señor, susurró ella. Decía mi nombre. Me pidió que no lo mirara. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac lejano del reloj del vestíbulo. Esteban suspiró, intentando reponerse. Clara, quizá está cansada. Este cuadro es solo pintura y polvo. Ella asintió, sin atreverse a levantar la vista. Pero mientras él hablaba, algo cambió en el ambiente. Un viento leve recorrió el pasillo, moviendo las cortinas, aunque las ventanas estaban cerradas. Esteban se giró hacia el retrato. El niño lo miraba con sus mismos ojos, con esa expresión melancólica que el pintor había capturado el día antes de su muerte. Durante un segundo, juraría que esos ojos brillaron. Señor, murmuró Clara, no lo mire. Él dio un paso atrás. ¿Por qué dice eso?
Ella respiró hondo, porque no quiere que lo miren. Cuando alguien lo hace, algo pasa. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Explíquese. Clara tragó saliva. Desde que llegué, todas las noches escucho pasos en este pasillo. Pensé que era mi imaginación, pero un día vi el retrato distinto. El niño tenía otra expresión, como si estuviera triste. ¿Y qué hizo?, preguntó él, sin saber si enfadarse o temer. Recé, contestó ella. Y la voz se detuvo. Pero anoche volvió. Dijo, no dejes que me mire. Él la observó, paralizado. Él, ¿quién? Usted, señor. El silencio se volvió insoportable. Esteban se acercó al retrato y lo examinó más de cerca. Era absurdo, se decía. Sin embargo, algo en esa mirada infantil lo mantenía inmóvil. Y entonces lo recordó. Ese cuadro no era una copia del retrato oficial del niño, sino una versión que él mismo mandó ocultar, pintada después del accidente. Nadie más sabía que existía. En esa versión, el artista había plasmado al niño con la cicatriz en la frente, tal como fue hallado aquella tarde trágica junto al lago. ¿Cómo podía Clara haberlo sabido? Esteban dio un paso atrás, con la respiración acelerada. ¿Quién le habló de esta pintura?, preguntó. Nadie, señor, dijo ella, con la voz casi inaudible. Pero yo conocí a su hijo. El hombre la miró, desconcertado. Eso es imposible. Mauricio murió hace 10 años. Ella asintió. Sí, señor. Yo era enfermera en el hospital donde lo trajeron. Yo estaba allí cuando lo reanimaban. Él me tomó la mano. Me dijo algo antes de irse. Esteban sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué dijo? Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. Dijo, dígale a papá que no me mire, que no mire lo que hice. El mundo se detuvo. Esteban se apoyó en la pared, pálido. Su mente volvió a esa tarde fatídica, el auto al borde del lago, el pequeño Mauricio intentando arrancar el coche sin saber que estaba en pendiente. El golpe, el agua. Siempre había pensado que fue un accidente, pero ahora las palabras del niño lo helaron. No mire lo que hice. Clara dio un paso hacia él, temblando. Perdóneme si le hago mal, señor, pero desde que llegué aquí, siento que el niño quiere decirle algo, que no quiere que usted lo recuerde con culpa. Él levantó la vista hacia el retrato. El rostro del niño parecía distinto, más sereno. Y entonces entendió. No era un mensaje de reproche, sino de perdón. Esteban se acercó, tocó el marco con la yema de los dedos y murmuró. Lo miro, hijo, pero esta vez sin miedo. Una corriente cálida recorrió el pasillo, como si una puerta invisible se hubiera cerrado suavemente. El aire volvió a la calma. Clara suspiró, aliviada. Ya está, dijo, con un hilo de voz. Se fue. El hombre asintió, con los ojos húmedos. Gracias, Clara. Usted trajo paz a esta casa. A partir de ese día, el retrato del niño fue retirado y llevado a la capilla familiar. Esteban visitaba el lugar cada domingo, con una flor blanca en la mano. Y Clara, cada vez se pasaba por aquel pasillo vacío, repetía en silencio. A veces, mirar el pasado no es castigo, es la forma de dejarlo ir.